Bitcoin en su esencia es que nadie tiene acceso a tus fondos, excepto tú. Es decir, es genuinamente, y lo digo con bastante cuidado, pero con bastante confianza, es lo que yo considero la única real propiedad privada que puedes tener. Porque, por ejemplo, yo puedo tener una casa y digo que es mía, están los papeles, me divorcio de mi esposa y vamos a ver si es mía. La innovación distingue a los líderes de los seguidores. Algo de razón tendría Steve Jobs en todo lo que marcaba y, por supuesto, él era un excelente inversor. Era alguien que siempre estaba dando un poco extra, estaba dando algo de más. Y hoy nosotros, acá en nuestro episodio número 68 en Soy Mente de Líder, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Marvin Paredes. Siempre es un gusto poderlos tener y hablar de contenido que agrega valor a tu vida. Hoy tenemos, como habíamos prometido, a nuestro invitado, que es fundador y host del programa radial y podcast Trascendencia Financiera. Además tiene otro programa y podcast que se llama Bitcoin Economics. Es un asesor financiero, conferencista, empresario de Central de Negocios, padre, y ya nos dijo que no era pintor, así que sin duda alguna lo que sí tiene es que tiene muchos sueños por cumplir. Y hoy vamos a estar hablando de algo que también le apasiona, que es Bitcoin como una forma de inversión alternativa. Así que, César, bienvenido a Soy Mente de Líder. Pues un verdadero gusto poder estar nuevamente por acá y ahora siguiendo en la línea de inversión, cómo poder conversar sobre esta palabra simple de Bitcoin que de alguna forma creo que todos la hemos oído y nos genera alguna curiosidad, pero realmente pocos sabemos qué es o incluso si podría ser una alternativa de inversión como es el título del programa. Claro, yo voy a ser muy sincero en línea de este tema y creo que va a ser la primera vez que alguien que ha aprendido, que se ha capacitado en este asunto me va a dar una luz muy clara. He estudiado mucho, he visto muchos cursos en YouTube, TikTok, que se mencionaba que hay de eso alrededor. Y hay una palabra que lo mencionabas también en el episodio anterior, se puede considerar como gente que son charlatanes, ¿verdad? Que solo venden por generar seguidores o likes, pero creo que esto es un tema que se puede aprovechar. Y desde el aprendizaje creo que es una de las cosas que nuestra audiencia hoy podría aprender. A mí me dicen, mira, vos ya invertís en Bitcoin o en monedas digitales o en algo. Les digo, todavía no, porque todavía no me siento tan cómodo. Probablemente después de este episodio voy a sentir ya la tranquilidad de ver en dónde invierto. Pero, ¿cuál es la característica de Bitcoin? Cuéntanos un poco para entender el contexto del panorama de todo lo que representa como inversión. Yo creo que, solo para añadir brevemente a lo que ya mencionabas, no solo hay charlatanes. Ese es un riesgo. Hay estafadores. Entonces, que nos comienzan a decir mil cosas, dame tu dinero, vas a tener mucho retorno. Y como hay desconocimiento, no han actuado como estás actuando vos, de decir no lo hago aún, sino creen esas historias y resulta que después resultan en tremendas estafas. Entonces, yo creo que vale la pena definir brevemente qué es Bitcoin. Bitcoin usualmente se vincula Bitcoin con criptomoneda y realmente criptomonedas es el ecosistema. Es decir, son todas las monedas digitales que utilizan la criptografía y la blockchain para poder existir. Dije dos palabras que son sofisticadas. Criptografía es una serie de letras y números que nadie entiende excepto el receptor y el emisor. Entonces pasan en formatos que nadie entiende de manera que puedan ser seguras de trasladar un mensaje. Esto viene desde el momento de las guerras, donde interceptaban los mensajes de las estrategias de las guerras, entonces mandaban claves Morse, después interpretaron las claves Morse y ahí ha venido hasta ahora lo que es la criptografía. Entonces, Bitcoin nace como una forma en la cual una persona podía enviarle de forma digital a otra persona un valor sin necesidad de una intermediación. Ese es el principio fundamental sobre lo cual nace Bitcoin. Quiero decir algo y voy a ser muy claro cuando estoy definiendo Bitcoin y criptomonedas, es dos mundos diferentes. Cuando les digan criptomonedas, que sí, Bitcoin. Lo demás, me animo a decir que primero exploren bien Bitcoin antes de poder pensar en cualquier otra cosa. Entonces, nace de ese deseo de poder tener esa transaccionalidad directa, una que no fuera manipulable, es decir, que no se pudieran imprimir más a gusto y razón,
sino que estuviera un monto preestablecido y que todos los que estuviéramos en el ecosistema pudiéramos validar que las transacciones eran reales. Esa es la forma en la cual nace. Nace como un juguete, como algo que a ver si funciona, porque en sus inicios, por decirte algo, podías comprar una pizza con 10,000 bitcoins. No sé cuándo va a escuchar las personas el programa de hoy, pero a fecha presente un bitcoin te vale $66,000. Sí. Imagínate, en ese momento dabas $10,000 por lo que te equivalía a una pizza de $20. Entonces, esto ha ido generando muchísimo interés por políticos. Estamos hablando que Bitcoin ya es una moneda de curso legal en El Salvador. Monarcas, recientemente en el programa que mencionaste de Bitcoin Economics, tuvimos la oportunidad de entrevistar al príncipe heredero de Serbia, quien es una persona que está tratando de fomentar Bitcoin a través de en las distintas monarquías a través del mundo. A veces uno cree monarquías, sí, bueno, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, que son todavía manejadas por monarquías. Entonces, cuando comienzas a ver que hay un interés de los fondos mutuos más grandes, de países, entonces sí vale la pena ver si hay algún valor en este activo que se llama Bitcoin. Entonces sí creo que vale la pena como decir, no es una moda que alguien habló, sino que ha despertado interés en gente que yo considero mucho más preparada que yo. Has mencionado a Graham, a Warren Buffett y demás, pero por decirte hoy, el fondo mutuo más grande del mundo se llama BlackRock. Ellos prácticamente, se puede decir que son, si sus fondos administrados fueran considerados Producto Interno Bruto, serían el tercer potencia más grande del mundo después de Estados Unidos y China. Así de grandes. Y ellos son los principales ahora precursores y promotores de esto. Entonces, sí es algo que creo que vale la pena ponerle atención. Ok. Me llama la atención porque, pues sí, de alguna manera esos referentes o esas personas influyentes o mentes están detrás del tema. Que habrán hecho un poco más de due diligence que yo, ¿verdad? Claro. que cada uno de nosotros. Pero es un referente porque al final del día es como una alternativa y es lo que estamos tratando de identificar. Pero ¿qué características hace al Bitcoin atractivo o que sea considerado como una inversión para alguien que está empezando? Entendiendo, pues por supuesto, y voy a ser muy sincero, todavía no he tenido el gusto, tal vez lo platicamos ahorita y nos cuentas el secreto, pero no he tenido el gusto de encontrar a un millonario realizado de Bitcoin. Sí he escuchado, fíjate que tal persona lo logró, él compró Bitcoin en 2015, 2013 o algo por el estilo, y ahora se le multiplicó la plata e hizo millones de dólares en eso. Pero todavía no he encontrado esa opción. Pero, ¿qué es lo que yo podría considerar a Bitcoin como parte de una inversión alternativa? Te voy a contar, yo sí he tenido la oportunidad de conocer personas que se han vuelto millonarias y billonarias, particularmente millonarias en Guatemala, ni siquiera te puedo decir de las que uno conoce cuando está afuera, que cuando nadie sabía nada al respecto, ellos ya habían visto el potencial que tenía Bitcoin como una potencial forma de reserva de valor. Me recuerdo la persona que me enseñó a mí de Bitcoin, me hablaba de Bitcoin, no le entendía nada. Y me dijo, mira, ya ahorita te voy a pasar Bitcoin y ahora ya tenés Bitcoin y te pasé esto. Y le digo, mira, yo no entiendo nada, pero sé que es una persona muy inteligente y porque me decís que es bueno, lo voy a hacer. Y realmente esta persona, pues, le ha ido muy bien en las transacciones que ha hecho. Ahora bien, ¿por qué es una alternativa? Te digo, en Trascendencia Financiera, por ejemplo, que es un programa de educación financiera, siempre hablábamos de principios de ahorro, de gastar adecuadamente, de controlar tus deudas, pero en inversión podías hablar muy poco porque ¿cómo hacías para poder abarcar la enorme mayoría? Y en eso tomé la decisión de hablar sobre Bitcoin por 3 programas. De ahí es donde nace ya después tener un programa dedicado específicamente a Bitcoin Economics, en el cual lo que más me gusta es que es accesible para todos. Es decir, tú puedes tener una inversión en Bitcoin equivalente a $10. Y yo que vengo del mundo de las inversiones, eso era imposible. ¿Cómo yo voy a poder tener acceso a una inversión por tan solo $10? Eso era impensable. Y mi mentor, el que me introdujo al tema de Bitcoin, se sentó una vez a hablar conmigo y me dice, mira, ¿cuál es la posibilidad de que la empleada doméstica pueda invertir algún día?
apenas sobreviven. Si logran ahorrar un poquito, ese poco lo van a hacer para poder comprar una cuerda de terreno, para algún día comprar semillas, para algún día que le nazcan ahí sus milpas y ahí pueda vender, que si no le llueve demasiado pueda tener algo. Mientras que con Bitcoin vos le metes, comienza a generar y ya está tranquila y generando más. Dije, si me puede dar un ejemplo de una persona que puede tener quizás de los menores ingresos, de ahí en adelante cualquier persona puede tener una posibilidad de poder invertir. Eso fue lo que a mí me apasionó y me sigue apasionando, que Bitcoin no es excluyente. Cualquiera, me refiero a cualquiera no como discriminación de sexo, de edad, sino de recursos, puede hacerlo. Si tienes $10, puedes hacerlo. Y eso es algo que para mí es, no encuentro otro sistema de inversión que tenga esa capacidad. Te puedo seguirte mencionando muchos de los atributos, ajá, pero me dices, mira, yo no tengo $1,000 para poder invertir. No tengo. Bueno, ¿tienes 10? Sí. Y lo interesante es que si tenés, en tu caso, Marvin, por ejemplo, tuvieras $1,000,000 y yo tengo $10, el retorno que vamos a tener, el del millón como mis $10, es el mismo. Claro, los montos son diferentes, por supuesto, pero no es discriminatorio decir, no, yo le voy a dar una tasa preferente a Marvin porque pues, me metió $1,000,000 y el que metió 10, pues de buena gente tal vez le doy algo. Entonces, el acceso para mí es algo que es fundamental. Es más, te diría que muchas de las personas que ingresan a Bitcoin, principalmente ingresan las personas con menos recursos, porque son las que usualmente mucha gente no tiene acceso a la banca. Porque no tiene papeles, porque no hay una agencia bancaria cercana, no llegan al mínimo. Entonces, de alguna forma, entienden rápidamente lo que implica tener acceso. Y podría representar. Por eso te digo que es una forma alternativa interesante para el que tiene poco y también para el que tiene muchos recursos por temas de retorno y demás. Pero creo que me ibas a decir algo. No, te iba más bien a preguntar, que me quedé con la idea cuando mencionabas que habían algunos expertos que ya lo habían logrado, que pues eso llama siempre la atención. En tu experiencia y en la comunicación con ellos, ¿qué fue lo que resaltas de ellos? Uno tal vez fue el riesgo que tomaron, otro fue la oportunidad, o tal vez fue el momento en que lo hicieron y supieron leer un poco el futuro, que tal vez son características en un tema combinadas, ¿verdad? Porque al final del día no hay una estrategia básica para esto, pareciera, sino que es un conjunto de situaciones que se dan, pero ¿cuál deberían de ser esas características de estas personas? Yo creo que fácilmente podría uno atribuirle cualquiera de las características que mencionaste a una persona que ha hecho este tipo de inversiones y le ha ido bien. Sin embargo, creo que sería una forma muy simple de verlo. Creo que la forma más apropiada son personas que tenían conocimiento del tema de una forma anticipada, que lograron ver algo que era totalmente innovador. No importa cuándo alguien esté escuchando este tema, seguirá siendo muy temprano. No importa. O sea, no tengo de que ya el buen momento de haber hecho recursos ya pasó. Hoy es un excelente momento y ojo, muchas personas lo van a oír en distintos momentos y el concepto sigue siendo igual. Vigente. Porque la utilidad que tiene Bitcoin como utilidad, es decir, cuando usted va a invertir en algo, tiene que ver si eso es útil, porque si no es útil, porque a veces dicen es que debe ser escaso. Sí, yo puedo tener 10 piedras escasas, pero ¿a quién le interesa una piedra escasa? Pero si son 10 piedras que fueron talladas por tal persona, ya tienen un valor. Entonces, la utilidad es clave, que sería para poder explorar Bitcoin. ¿Por qué es importante? 1, acceso. Número 2, no reconoce fronteras. Es decir, yo puedo enviar y recibir Bitcoin en cualquier parte del mundo. Y eso, ojo, uno dice, sí, eso lo puede hacer también un banco. Lo puede hacer rápido e inmediato. Es decir, yo puedo hacer una transacción en Bitcoin en este momento a Serbia, que mencioné Serbia, y va a llegar en 2 segundos. Es sumamente, no respetó fronteras, no respetó que hay que pasar un due diligence, que hay que ver, pasa inmediato y de forma expedita. Y eso, pónganse a pensar ustedes con tema de remesas. ¿Qué va a pasar cuando la mayor cantidad de gente pueda saber que puede hacer traslado de recursos de forma inmediata, rápida, barata, fácil? Ya comienza a despertar otro tipo de interés. ¿Por qué no se da? Pues no se da porque todavía no se conoce.
todavía no hemos llegado aún a esa etapa. Bueno, puede ser que cuando escuchen el programa en algún momento ya conozcan más. ya conozcan más. Pero esos son factores que hacen que uno diga, realmente esto tiene un potencial muy interesante. Y hay algo que yo me baso también con lo que mencionaba, es cuando hay, por ejemplo, fondos de inversión, ellos tienen a sus expertos asesores legales financieros de todo lo que usted quiera. Y si ellos ya pasaron un filtro, pues no pretendo ser yo más inteligente que ellos, ¿verdad? Si bien hago mi labor de estar informado, pues de alguna forma se va alineando a lo que pues personas con mayores capacidades y recursos pues pueden estar alineados. Genial. Me quedé pensando, y esto como una idea importante a considerar, cuando hablábamos de criptomonedas o moneda digital, decías, el mercado es muy amplio, ¿verdad? Hoy hay muchos... A día presente, 30,000 criptomonedas. Bueno, entonces decías, si hablamos de criptomonedas o de moneda digital, yo voy a recomendar Bitcoin por esto, pero sí. ¿Por qué razón es tan referente, digamos, o marca una pauta tan definitiva en el comentario, ¿verdad? Para sí. Comprenderlo bajo esa premisa. Y es una muy buena pregunta. Bitcoin es la única criptomoneda descentralizada. Es decir, que no hay una persona a cargo del proyecto. Entonces, al no haber una persona, claro, la explicación técnica es más amplia, pero no hay nadie, no hay un CEO de Bitcoin, no hay un board de Bitcoin, no hay un marketing de Bitcoin, no lo hay. Todos los 29.999 y resto de proyectos, hay alguien que lo hizo, alguien que lo dirige, tiene un fondo de marketing. Entonces, eso no significa que sea malo, pero significa que hay alguien que marca las leyes del juego, ¿verdad? Entonces, en el caso de Bitcoin, no. Entonces, realmente va a depender de que todas las personas que tengamos ese activo estemos cómodos. Por eso en Estados Unidos, Bitcoin es considerado no es considerado, legalmente es un commodity. ¿Qué es un commodity? Oro, plata, que no hay un CEO del oro, pues no hay un CEO de la plata, sino todos los que somos usuarios de plata y oro le damos el valor que nosotros creemos que el oro y la plata tienen. Entonces, eso hace muy diferente a lo que es un security, que no estoy diciendo que sea malo, pero un security es donde hay un CEO, donde hay un gerente general, donde hay un equipo de trabajo, donde pues dependerá si mis valores están alineados a los de ellos. Pero en el caso de un commodity, realmente es el valor intrínseco que tiene ese activo. Por eso es que Bitcoin es considerado oro digital, por tener esas características particulares. Todas las demás no lo tienen. Tienen un equipo que está a cargo y de alguna forma, pues yo prefiero estar algo donde yo pueda tener la certeza de que tengo acceso sin que alguien interfiera sobre ello. Ya algunos del equipo de Soy Mente Líder están empezando a bajar apps y todo para invertir en Bitcoin. Que me escriban. Yo les digo, ojo, hay muchos lugares que son estafas. De verdad, muchas estafas. Mándeme, yo le doy. No se imaginan la cantidad de personas que yo atiendo que lo que quieren es que les ayude a sacar los fondos. ¿Y qué es sacar fondos? Lo que son estafas. Esto es bien importante porque hay mucha basura en todos estos medios. Infórmense bien. Pues así como estoy hoy en tu programa, así deben haber algunas personas que ustedes puedan seguir, que sean comprobadas que saben y que no van tras estafarles. Y justo, pues te anticipaste a la pregunta, pero era eso realmente, entender cuáles eran los riesgos y creo que también tiene muchas oportunidades, ¿verdad? Sí. Es decir, qué riesgos y oportunidades tiene de analizar a Bitcoin como una alternativa de inversión. Creo que ya mencionaste el hecho de tener cuidado dónde, con quién, ¿verdad? Invertir. Pero en esa línea, ¿cuáles son los riesgos y algunas posibilidades de lo que tú veas como oportunidades? Si lo haces bien, y esto me voy a enfocar un poco, llamemos a los grandes inversionistas, una persona que quiere colocar una buena cantidad de recursos o la tesorería de una empresa, deben hacerlo con un profesional. ¿Por qué razón? Porque hay muchas formas de hacerlo. Y si no lo hacemos de la forma correcta, podemos no solo ser estafados, sino también tener errores garrafales. Por ejemplo, Bitcoin en su esencia es que nadie tiene acceso a tus fondos, excepto tú. Es decir, es genuinamente, y lo digo con bastante cuidado, pero con bastante confianza, es lo que yo considero la única real propiedad privada que puedes tener. Porque, por ejemplo, yo puedo tener una casa y digo que es mía, están los papeles, me divorcio de mi esposa y vamos a ver si es mía.
O sea, a la hora de ir a juzgados. O como dirían algunos, nunca va a ser tuyo porque tienes que pagar impuestos sobre esa propiedad durante toda la vida. Regímenes políticos donde te dicen que ya no es tu casa, sino es parte de la sociedad y puedas hacer algo. Sin embargo, Bitcoin, bien resguardado, o sea, cuidado bien, nadie tiene acceso a eso. Y yo puedo pasar perfectamente una frontera con un equivalente a un USB y literalmente sacar los fondos a cualquier lugar en cualquier parte del mundo. ¿Sabes que cuando fue la Segunda Guerra Mundial, la única forma en que podían tener resguardo los judíos para poder tener algún tipo de valor era a través del oro? No servían los billetes, no servían las propiedades, no servía nada, sino la cantidad de oro que podías transportar, porque ese oro en otros países podría darle recursos para poder iniciar de nuevo. Hoy día podemos ver que eso es una realidad a través de Bitcoin, pero de una forma digital. Entonces, tienes algo que realmente es una propiedad privada. Y te puedo decir, para la gente de muchísimos recursos, te voy a mencionar, por ejemplo, el billonario mexicano de apellido Salinas, que él es una persona que invierte fuerte en Bitcoin. El atributo principal que le da es ese, es propiedad privada. O sea, no me importa si ganas, si pierdes, nadie puede tener acceso a ese recurso porque yo tengo el 100% del resguardo. Y eso realmente para mí es uno de los atributos que hacen fenomenal a este activo. Excelente. Yo creo que todas las mentes de líderes que hoy están ahí ya listos, bueno, ahora qué invertimos, no invertimos. Creo que una de las cosas es, si quieren conocer más, vamos a dejar ahí el detalle de dónde puedes ubicar a César, cesartanches.com, y puedes ir a los podcasts que ya tiene especializados en Bitcoin para que aprendamos más. Pero unos consejos finales, César, al respecto de Bitcoin como una alternativa de inversión. Yo creo que vale la pena explorarlo. Lo mencionaste al referirse a mi persona. Yo creo que un buen punto de inicio, por eso hicimos Bitcoin Economics. Búscalo en tu plataforma favorita de música, y la idea fue hacer una biblioteca. Cuando nosotros estamos compartiendo a través de ese medio, estamos pensando en el que no sabe nada, no al que sabe mucho. Entonces tratamos durante ya 100 programas, no me recuerdo, un montón de programas, es ir explicando de una forma muy sencilla. Pero si yo bien quisiera que todos invirtieran un poco en Bitcoin, no lo haga hasta que no tenga el conocimiento básico necesario. Cuanto más cantidad sea, más necesitará de tener a alguien que lo guíe y lo ayude. Excelente. Muchas gracias, César, por estar con nosotros. Y bueno, recuerda, Bitcoin no es solo una moneda digital, realmente es una puerta hacia el futuro, un espacio donde podemos explorar y tener nuevas oportunidades de invertir. Y eso es lo que buscamos en Soy Mente de Líder, crecer, desarrollarnos y tener posibilidades de ser impacto en los ambientes donde estamos. Si este contenido fue de valor, refiérelo con tus amigos a través de las redes sociales, dale me gusta, compártelo, guárdelo, y creo que va a ser relevante. Así es que el próximo episodio, no te lo pierdas, viene algo muy interesante de cómo proteger tu patrimonio. Así que te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Soy Mente de Líder.